lo que denominamos arte o no, o por qué observamos como arte diferentes manifestaciones sensibles que quizás en otro tiempo no lo eran, Rancière construye una narración que ordena en una especie de filosofía de la historia del arte. En ella ordena 3 regímenes de identificación, es decir, define una relación específica entre las prácticas, las formas de visibilidad y los modos de inteligibilidad que permiten identificar los productos de estas prácticas como pertenecientes o no al arte o a un tipo de arte. Esta división de los regímenes de representación presente en la obra de Rancière forma parte de una muy compleja y radical filosofía sobre el arte y la política. El primer régimen es el régimen ético, que dominó el mundo antiguo y medieval. El segundo régimen es el régimen representacional, que surge en el Renacimiento y es sustituido por el tercer y último régimen en el que nos encontramos actualmente, que es el régimen estético a partir de la Ilustración. Para explicar rápidamente los 3 regímenes y a qué época corresponden cada uno, seguiré el mismo ejemplo de Rancière, porque básicamente estoy aquí para explicar un poco sobre su obra, o sea que su voz será nada más que se oirá en esta ponencia. Ese ejemplo es el mismo, lo toma de Schiller, cuando hace referencia en las cartas sobre la educación estética del hombre, a la imagen de la Juno de Ludovisi. Los restos de la estatua de la diosa romana pueden ser o no arte según el régimen de identificación que utilicemos para aproximarnos a ella. En el primer régimen, el ético, las obras de arte no son vistas como imágenes, son vistas como imágenes a las que hay que preguntarse sobre su verdad y su efecto en el etos de los individuos y de la comunidad. En este régimen no hay arte tal y como lo que entendemos hoy día, pues las imágenes son juzgadas en función de su verdad intrínseca y sus efectos sobre los sujetos y su comunidad. Este régimen permite la aprehensión de la imagen en tanto que ligada a interrogantes tales como si en efecto podemos hacer imágenes de los dioses o de las divinidades, y si en consecuencia la imagen hecha es una verdadera divinidad, y si se encuentra representada correctamente. La imagen de la diosa adquiere su consideración como un arte porque encarna una idea adecuada de la divinidad. Por esta razón, Rancière llama a este régimen el régimen de indistinción del arte, ¿no? El régimen ético. Esta indistinción o indeterminación es paradójica, pues es evidente que no todo el que moldea una materia prima es escultor, o sea, no todo el que talla puede llamarse escultor, no todo el que escribe es poeta, no todos los que tenemos una cámara somos fotógrafos. Aquí tenemos que enfrentarnos a la paradoja de la democracia, pues por la misma regla de 3, no siempre hay política, aunque siempre hay formas de poder o de dominación. En la quinta parte de la edición castellana del Desacuerdo, Rancière se enfrenta a la complejidad del mundo contemporáneo que inevitablemente afecta al arte. El triunfo de la democracia formal coincide con el desencanto frente a las instituciones democráticas, dice él. Ahí, mediante el enfoque en algunas de las características de la democracia formal, él consigue aclarar más en profundidad el problema de la estética en la sociedad contemporánea. Sin embargo, no es mi intención atender esta polémica en esta ponencia, básicamente por cuestión de tiempo, también porque sería más vinculado a otro tipo de discurso, pero sí quiero apuntar o enfatizar lo paradójico que se viene este régimen, que todavía, o sea, no nos aproximamos de esa manera a las obras de arte, pero sí determina en muchas maneras cuando llamamos a algo arte o quienes llaman a algo una obra de arte. Ahora bien, el segundo régimen libera a la diosa, o más bien a la escultura en piedra, del juicio sobre su validez y fidelidad. La pieza se convierte en arte porque impone una forma a la materia a la vez que es producto de una representación. La Juno de Ludovisi es una escultura, pero también es una construcción de una apariencia verosímil. La estatua, en resumen, una representación, que pasó a pertenecer al régimen representativo o representacional del arte. Es una representación, explica Rancière, y cito, vista a través de toda una red de convenciones expresivas y formales, de todo un sistema de criterios que determinan la manera en que la destreza del escultor, dando forma a la piedra de mármol,
puede coincidir con una capacidad del artista en dar a las figuras que convienen las formas de expresión que convienen. Cierro la cita. Este es un régimen donde simplemente se atiende la adecuación de la expresión al tema. Ciertamente, ni este régimen ni el anterior son particularmente objeto de especial atención para Rancière, para quien lo que de verdad interesa es el último y actual régimen dentro de su clasificación, el régimen estético del arte. El tercer régimen, y este último en el que nos encontramos ahora, planteado por el filósofo francés, es el que encontramos actualmente y que permite elaborar una respuesta a una interrogante o a una de las interrogantes que planteé al comienzo de la ponencia. ¿Qué significa que una escultura del siglo I pueda ser arte, o entendida como arte de la misma manera que un performance de Big Glitter y Vanilla? O digamos, pues bien, ambas manifestaciones pertenecen al régimen estético del arte que libera las imágenes del imperio de la verdad y la ética y derroca la normativa del régimen mimético. En este régimen, las obras de arte se definen como tales por su pertenencia a un sensorium específico que surge como una excepción del régimen normal de lo sensible, que no se nos presenta o se presenta de manera con inmediata adecuación de pensamiento y materialidad sensible. Explica Rancière que la propiedad de ser considerado como arte no se refiere a una distinción entre los modos del hacer, sino a una distinción entre los modos del ser. Esto es lo que quiere decir estética para Rancière. La propiedad de ser arte en el régimen estético del arte ya no está dada por ciertos criterios de perfección técnica, sino por la asignación de una cierta forma de aprehensión de lo sensible. El régimen estético del arte es lo que tradicionalmente se viene llamando la modernidad. La Juno es arte porque es identificada de la misma manera que los cuadros de romanticismo alemán de Friedrich o los lienzos del artista, ¿no?, del grafitero Jean-Michel Basquiat o los performances de Marina Abramovic o las instalaciones de Thomas Hirschhorn como obras de arte. En la experiencia estética quedan suspendidas las conexiones ordinarias entre apariencia y realidad, forma y materia, actividad y pasividad. Rancière afirma que Schiller, al final de la decimoquinta de sus cartas sobre la educación estética del hombre, identifica la naturaleza del régimen estético y construye un escenario que alegoriza un estatuto del arte y su política. La estatua de Juno para Schiller es una apariencia libre, es decir, una forma sensible distinta a las formas sensibles ordinarias de la experiencia sensible. A fin de cuentas, lo que todo esto viene a sugerir es que en la experiencia estética podemos encontrar una doble promesa: la de un nuevo mundo del arte, al mismo tiempo que nos ofrece una nueva vida para los individuos y la comunidad. Pero ¿por qué esta suspensión de las conexiones ordinarias de la identificación sensible que genera la experiencia estética puede fundar al mismo tiempo una nueva comunidad o una nueva vida en común? Pues la respuesta de Rancière sería porque ella define las cosas del arte en función de su pertenencia a un sensorium diferente del de la dominación. En el análisis kantiano, el libre juego o la apariencia libre suspenden el poder de la forma sobre la materia, de la inteligencia sobre la sensibilidad. Luego, estas son traducidas por Schiller al contexto de la Revolución Francesa. En consecuencia, podemos decir que la libertad del juego se opone a la servidumbre del trabajo. La apariencia libre y el juego estético rechazan la división de lo sensible que identifica el orden de la autoridad con la diferencia entre dos humanidades. Entonces, la estética, como nuevo régimen de identificación del arte, podríamos decir que surge a partir de la Revolución Francesa y significó dos revoluciones en apariencia contrarias, aunque solidarias. Significó por un lado la verdadera autonomía del mundo del arte y por el otro la visión de ese mundo como prefiguración de otra autonomía, el de un mundo común liberado de la ley de la opresión. Por el contrario, el arte, que tiene que ver con la división política de lo sensible en cuanto forma de experiencia autónoma,
así. Perdón, eso no quedó claro. Por lo tanto, el arte, que tiene que ver con la división política de lo sensible en cuanto a forma de experiencia, es porque es experiencia autónoma. Como la experiencia estética del obrero, que rechaza por adelantado cualquier oposición entre las formas de identificación del arte y la comunidad política, porque se trata de la autonomía del ser y no del hacer. Por esto, explica Rancière, no existe, o más bien no debe existir conflicto entre la pureza del arte y la politización. Y si en efecto no existe contradicción aparente entre el arte por el arte y el arte político, es porque esta es una mucho más profunda y está alojada en el centro mismo de la experiencia y la educación estéticas. El sujeto de la experiencia estética experimenta la promesa de posesión de un mundo nuevo mediante la experiencia sensible de algo que no posee. Así, el ejemplo de la escultura de Juno nos conduce a la paradoja fundadora del régimen estético del arte, el régimen a partir del cual identificamos todo el arte de nuestro tiempo, incluyendo el denominado arte político. Explica Rancière que por un lado la escultura es promesa de comunidad porque es arte, porque es objeto de una experiencia específica e inscribe un espacio particular. Por el otro, es promesa de comunidad porque no es arte, porque expresa únicamente una manera de habitar u ocupar un espacio común, un mundo, un modo de vida que no conoce ninguna separación entre esferas de experiencias específicas. O sea, el arte es arte en la medida en que también es no arte, una cosa distinta al arte. Digamos que en las contradicciones del arte contemporáneo se expresa la indecibilidad más fundamental de las políticas del arte. De un lado, hay política del arte que persigue la fusión con la vida. Estos serían los futuristas, los suprematistas, o el denominado arte social, la Bauhaus, o las prácticas sociales del artista alemán Joseph Beuys. Y del otro, hay política de la forma resistente, y eso estaría avalada básicamente por la teoría estética de Adorno. Sin embargo, para Rancière resulta demasiado simplista reducir la figura de la revolución estética a la catástrofe utópica y totalitaria, pues no existe arte sin una forma específica de visibilidad y de discursividad que lo identifique como tal. Todo arte supone un determinado reparto de lo sensible que lo liga a una determinada forma de política, y la estética viene siendo tal reparto. Entender esto es clave para poder pensar el arte crítico o político que se expresa como explicación de la dominación o la confrontación entre lo que el mundo es y lo que podría o debería ser. Casi a manera de recapitulación de todo lo que he venido explicando hasta ahora, es que podemos desembocar en las paradojas del arte supuestamente político, que podríamos también llamar un arte crítico. Y digo supuesto porque para el filósofo francés existe una confusión en el arte político contemporáneo que busca una aparente repolitización del arte. Digamos que esta voluntad de repolitización se manifiesta de muchas maneras, pero alberga la misma confusión. Una incertidumbre fundamental sobre el fin perseguido y sobre la configuración misma del terreno, sobre lo que es la política y lo que hace el arte, o debe hacer el arte. Aunque estas prácticas divergentes comparten muchos aspectos, tienen en realidad un punto en común, y es que, según Rancière, dan generalmente por sentado cierto modelo de eficacia, suponiendo que el arte es político porque muestra los estigmas de la dominación o la burla a los íconos reinantes, o porque sale de los lugares que tradicionalmente se le otorgan al arte para transformarse en práctica social. Aquí se presenta la primera contradicción para Rancière. Pues al final de todo un siglo de crítica a la tradición mimética, es evidente que esa tradición continúa siendo dominante inclusive dentro de las formas que quieren ser artísticas y políticamente comprometidas. Se sigue considerando como evidente el paso de la causa al efecto y de la intención al resultado, salvo que el artista sea un incompetente, o como Rancière llama, el destinatario, un incorregible. Según esta lógica, podríamos reconocer que en las obras de arte político hay una cierta lectura del mundo dispuesta por el autor que se supone engendra un sentimiento de proximidad o de distanciamiento, dependiendo del caso, que nos empuja o nos debería empujar a actuar de determinada manera. Esto es un modelo, dice Rancière, pedagógico de la eficacia del arte.
que asume como planteamiento político hacernos conscientes de cierto tipo de dominación, injusticias, etc. Pero ya conocemos de antemano el resultado de este modelo. La indignación del fotógrafo que retrata la miseria en Haití no transforma radicalmente la situación de los que sufren la miseria. El problema no se encuentra en la validez moral o política del mensaje transmitido por el dispositivo representativo. Para Rancière el problema radica en el dispositivo mismo. Su falla o fracaso evidencia que la eficacia del arte no consiste en transmitir mensajes, ofrecer modelos o contramodelos de comportamiento. Por ejemplo, los explotados no suelen necesitar, ¿no? Esto es algo que explica Rancière en varios de sus textos, un ejemplo muy claro, que los explotados no suelen necesitar que se les expliquen las leyes de la explotación, pues no es la incomprensión de sus circunstancias lo que prolonga dicha sumisión, sino la ausencia de un sentimiento positivo, de una capacidad de transformar esas mismas circunstancias. También es claro que no se puede dotar al arte de una función política sustitutiva, entendida erróneamente como consenso. Tampoco se le puede pedir al arte lo que la política, con sus déficits, es incapaz de conciliar. La verdadera relación entre arte y política en la filosofía de Rancière consiste en una alteración en la disposición de los cuerpos, en recortes de espacios y de tiempos singulares que definen maneras de estar juntos o separados, enfrente a algo o en medio de algo, dentro o fuera, próximos o distantes, no se define en la propaganda o en la denuncia. La eficacia estética es la eficacia de una distancia y de una neutralización, y esto no es otra cosa que lo que él llama el régimen estético del arte o la eficacia del disenso. Nuevamente quisiera apuntar que es ahí donde el arte, en el régimen de la separación estética, entra en el terreno de la política, porque el disenso está en el centro de la política de la misma manera que se va a encontrar en el centro de la estética. Si la experiencia estética entra en el terreno de la política es porque ella también se define como experiencia de disenso, opuesta a la adaptación mimética o ética de las producciones artísticas con fines sociales. He aquí la paradoja del arte político. El arte y la política se sostienen recíprocamente como formas de disenso. Existe una estética de la política porque los actos de subjetivación política redefinen lo que es visible, lo que se puede decir de ello y qué sujetos son capaces de hacerlo. Digamos que es un modo de apoderamiento o empoderamiento del destino. Por el otro lado, existe una política de la estética en la medida en que las formas nuevas de la circulación de la palabra, de exposición de lo visible y de producción determinan nuevas capacidades y generan una ruptura en la antigua configuración de lo posible. Y esto sería de algún modo la manera en que se manifestaría ese tipo de empoderamiento. La política, propiamente dicha, consiste en la producción de subjetividades que dan voz a lo anónimo. Entonces, la política propia del arte en el régimen estético consistiría en la elaboración del mundo sensible de lo anónimo, que es sujeto, aquí entra el concepto del anónimo, que afirme o acreciente las capacidades de los sujetos. Rancière nos ofrece un ejemplo de este proceso cuando se refiere a la obra cinematográfica del artista portugués Pedro Costa. Pedro Costa es un artista sumamente interesante, visualmente es increíble también, y desde hace alguna década, un poco más, se ha convertido en un artista bastante relevante que nos aproxima a un tipo de experiencia cinematográfica distinta. En su trilogía, que es esta que vemos aquí, los títulos, consagrada a un pequeño grupo de marginales en el barrio de Chabolas, Fontañas, en Lisboa, el artista aprovecha la miseria para valorizar los recursos artísticos presentados por ese decorado de la vida mínima. Así el artista consigue, desde la interpretación de Rancière, potencializar la riqueza sensible de un espacio intelectual y visualmente banalizado por la mirada moral del que prohíbe la banalización de la miseria y de la marginalidad. Pues no se pretende transformar la precariedad de los sujetos ni ofrecer una explicación lógica global de la lógica global económica que rige la existencia de esos espacios marginales, sino que el artista pone en marcha una política de la estética distanciada de la explicación de la situación, cuando hablábamos antes de lo pedagógico, como un modo
de compromiso ético que pretende reemplazar la impotencia de la mirada por la acción directa. Tampoco en este caso el artista pretende hacer activismo o militancia. Por el contrario, su obra se centra en la relación entre la impotencia y la potencia de los cuerpos, dado que la política misma radica en la capacidad de los sujetos de apoderarse de su propio destino. Es así, un arte crítico, dentro de la teoría estética de Rancière, es un arte que sabe que su efecto político pasa por la distancia estética y que sabe que su eficacia no puede estar garantizada, pues lo compone siempre una parte invisible. Por otro lado, no se trata de aproximar los espacios del arte a los excluidos o los marginados. La cuestión radica en utilizar esa misma extraterritorialidad para descubrir nuevos disensos. El arte que se quiere hacer llamar político debe crear formas de intervención que no se limiten a suministrar datos, sino a cuestionar la distribución de los datos y que dejen de lado los estereotipos de la denuncia automática o directa. En el fondo del pensamiento político y estético de Rancière se alberga la posibilidad siempre presente de que el arte reconozca el entrelazamiento de diversas políticas y que produzca fisuras nuevas a ese entrelazamiento, que explore sus tensiones y desplace así el equilibrio de los posibles y de la distribución de las capacidades. El arte debe seguir buscando modos de desplazar las fronteras del arte mismo, inventando nuevas formas de distancia estética que ayuden a establecer contra el consenso nuevas formas políticas de sentido. Pero es importante volver a sostener que el arte no puede ni debe sustituir a la política. El espacio dejado vacante por el debilitamiento del conflicto político a causa de la democracia y la política del consenso no debe ser ocupado por el arte. Lo propio del arte es, como afirma Rancière, y también creo yo, contribuir a reconfigurar las formas de la experiencia sensible, no la simple realización de acciones políticas.